Este canto es de confianza y el título es Él cuidará de mí. ¿Cómo podré estar triste? ¿Cómo entre sombras ir? ¿Cómo sentirme solo y en el dolor vivir? Si Cristo es mi consuelo, mi amigo siempre fiel, si aún las aves tienen seguro asilo en él, si aún las aves tienen seguro asilo en él. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Nunca te desalientes, oigo al Señor decir, y en su palabra fiado, hago el dolor huir. A Cristo paso a paso, yo sigo sin cesar, y todas tus bondades me das sin limitar, y todas sus bondades me das sin limitar. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Siempre que soy tentado, o que en la sombra estoy, más cerca del camino y protegido voy. Si en mí la fe desmaya y caigo en la ansiedad, tan solo Él me levanta, me da seguridad. Tan solo Él me levanta, me da seguridad. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Dios les bendiga. Espero en el Señor que estén bien. Realmente es un gusto para mí traer nuevamente el mensaje hoy en este día para cada uno de ustedes, esperando en el Señor que les conforte y les ayude y tengan confianza especialmente en estos días. El título del tema en esta mañana es La confianza en Cristo hace la diferencia. Y quisiera leer el texto de Mateo, capítulo 14, versículo 22 al 33, dice de esta manera. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba ahí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viendo andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano
asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres el Hijo de Dios. La semana pasada hablábamos acerca de la tormenta, acerca de la fe a través de la tempestad o a través de la tormenta. Hoy en este día vamos a hablar también de otra tempestad que se levanta, otra tormenta. Pero la semana pasada hablábamos de que Jesús estaba en la barca con ellos. Ahora vamos a mirar que Jesús no está con ellos. Necesitamos confiar en Él, especialmente en tiempos difíciles, en tiempos de certidumbre, en tiempos de inseguridad, en tiempos de tempestad, en tiempos de soledad. Porque la confianza en Él hace la diferencia. Y quiero que hablemos en este tema y voy a ocuparme para hablar en 4 puntos. El primer punto es la confianza en Cristo en la preparación personal. El segundo punto vamos a hablar la confianza en Cristo aleja el temor. El tercer punto estaremos hablando la confianza en Cristo da esperanza. Y el último, el cuarto punto, estaremos hablando la confianza en Cristo sobre la naturaleza. Hablemos primeramente la confianza en Cristo en la preparación personal. Según el texto, miramos que Él se fue a orar a solas. La preparación personal en la oración. Se fue a orar solo. Hay ocasiones en que se requiere estar a solas, orando, mucho, pero mucho, en oración. Especialmente en los momentos difíciles, especialmente en los momentos de tristeza, de soledad. Cualquiera que sea la circunstancia, debemos de estar siempre orando. Si el Señor Jesús sintió esa necesidad, ¿cuánto más nosotros? Dice la palabra que el Señor mandó a sus discípulos a cruzar el lago. Y dice que despidió a la multitud. Y dice la palabra que después se fue a orar. Es que Él necesitaba estar a solas con Dios. Hablar con Dios. Él necesitaba ser fortalecido por Dios. Él necesitaba recuperar claridad en la perspectiva de su misión. Él necesitaba ser recargado con el poder de Dios, con la profunda sinceridad para hacer su voluntad. Y es por eso que subió al monte a orar. Oró en la noche. ¿Por qué en la noche? Es que en la noche es un tiempo cálido, es un tiempo tierno, un tiempo en que la persona ha trabajado todo el día, pero llega la noche para orar. El Señor oró completamente solo. Necesitaba estar cara a cara en la presencia de Dios. Pero cuando estaba orando, en algún lugar
se levanta una tormenta. Quiero que miremos esto. ¿Dónde estaba Jesús? Dice la palabra que estaba en el monte orando. ¿Y dónde estaban los discípulos? Ellos estaban en medio del mar y estaba levantándose una tempestad y ellos estaban batallando con esta tormenta. Marcos dice, allí en el capítulo 6, versículo 48, dice ahí el texto, y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Cuando miro este texto de Marcos, me doy cuenta de que él estaba cuidándolos. Él los estaba mirando. Dice Marcos, mirándolos remar con gran fatiga. Quiero que mire dónde estaba él y dónde estaban ellos. Es que nosotros somos personas que nos cansamos. ¿Por qué digo esto? Dice la palabra que él los miró remar con gran fatiga. Somos personas que nos cansamos, somos personas que nos agotamos, somos personas que somos tentados, somos presionados. Nuestra única esperanza es Cristo. Esa es la única esperanza que tenemos. Y es lo que debemos de meditar, es lo que debemos de pensar en esta esperanza. Por eso nos debe de llevar a orar, a hacer mucha oración. Tenemos que aprender a pasar mucho tiempo a solas con Dios. Yo creo que cuando estamos mirando el tema hay muchas cosas esenciales en nuestra vida, pero yo miro 4. Por eso es que en estos momentos me he dedicado a traer los mensajes acerca de la fe. Pero otra cosa esencial y muy importante en nuestra vida es la oración. Pero otra cosa esencial en nuestra vida es la esperanza. Pero la más importante y esencial es el amor. El amor que tenemos los unos para con los otros, el amor que tenemos para nuestro Dios. Pablo nos aconseja y dice que oremos sin cesar. ¿Por qué es necesario orar? Para alejar el temor. ¿Por qué? Ahora me paso al siguiente punto, porque la confianza en Cristo aleja el temor. En el capítulo donde miramos, donde comenzamos, ahí en Mateo capítulo 14, dice el versículo 24 y 27, y ya la barca estaba en medio del mar azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Dice la palabra que se levantó una tormenta mientras cruzaban el lago. O sea, el bote era azotado. Ellos estaban haciendo exactamente lo que el Señor les había mandado a hacer. Pero aún así,
se levantó una tormenta. Y esto es real en la vida. Las tormentas se levantan. Las tormentas vienen. De hecho, vienen sobre justos e injustos. Cuando estaba mirando el texto de tanto de la semana pasada como el de ahora, me hice una pregunta y dije, ¿quién manda las tormentas? De hecho, en estos días ha llovido bastante y la pregunta mía, dije, ¿quién es el que hace llover sobre justos e injustos? ¿Cuál es el propósito de Dios que Él mande las tormentas? ¿Cuál es el propósito de Dios que nosotros estemos pasando por algún problema, por alguna tribulación o por eso que estamos pasando? Y me doy cuenta que realmente Dios tiene un propósito para todas las cosas. A los discípulos era necesario hacerles entender que ellos estaban solos. Vamos a decir supuestamente, porque miramos que Él los estaba mirando. Ahora, Dios quiere hacer algo en nuestra vida. Tal vez quiere moldear el carácter de nosotros. Tal vez quiere que nos demos cuenta que Él existe todavía. No sé yo, pero algo tiene que estar pasando. Porque Dios tiene un propósito para todo. Dios no hace las cosas nomás porque el ahí se va. Dios tiene un propósito para todo. Pero necesitamos encontrar ese propósito y necesitamos hablar con Él y preguntarle, Señor, ¿cuál es el propósito de esto? ¿Qué es lo que quieres para mí? Jesús fue al encuentro de los discípulos. Pero miremos de qué manera. Dice la palabra, caminando sobre el agua. Ahora, quiero que notemos eso. Sin embargo, no fue inmediatamente a ellos. Porque a veces nosotros queremos que las cosas pasen rápido. Es más, cuando oramos, queremos que Dios conteste nuestra oración rápido. Pero tenga paciencia. Espere en Dios. Espere en Dios. Él va a traerle la respuesta, pero cuando sea la voluntad de Él. No cuando sea mi voluntad. Él no fue inmediatamente a ellos cuando estaban navegando, cuando estaban trabajando, cuando estaban pasando por esos momentos difíciles en la tormenta. Ahora la pregunta mía es ¿por qué? Es que no es cuando nosotros queremos, sino cuando Él quiere. De Él es la voluntad y debemos de aprender eso. A veces nosotros preguntamos ¿por qué? ¿Por qué me pasa a mí esto? ¿Por qué no le pasa a alguien más? ¿Por qué estoy pasando por esos problemas? ¿Por qué estoy pasando esto yo? ¿Por qué? A veces somos tan egoístas que quisiéramos que le pasara a alguien y no a mí. Pero Dios sabe el motivo, Dios sabe el propósito. Tenía que enseñarles a ellos y nos tiene que enseñar a nosotros también el confiar en Él, a depender de Él, a obedecer sus mandamientos, sin importar lo que pudiera pasar o lo que pueda pasar. Porque Dios tiene el control de todas las cosas, como decíamos la semana pasada. Ellos debían de confiar en Él. Nosotros debemos de confiar en Él, en todas las cosas. Y ese es el tema de lo que estamos tratando en esta mañana. La confianza en Él hace la diferencia. Tenía que enseñarles acerca de salir
a conquistar las tormentas de la vida, usando sus propias fuerzas, sus propios recursos. ¿No es así como tratamos a nuestros hijos a veces? Imagínese usted que usted siempre le esté ayudando a su hijo hasta cuando esté casado. Aún así todavía hay papás que todavía lo hacen, pero muchas veces, ¿verdad? Usted le quita piedras en el camino, pero después usted le dice a su hijo o hija, ¿sabes qué? Tú tienes que aprender a quitar las piedras del camino, porque yo ya te dije cómo lo hagas. Y es que el Señor nos quiere enseñar también a nosotros. Tenían que aprender a usar todo lo que tenían para luchar contra las tormentas de la vida. Y es el consejo que nosotros le decimos a nuestros hijos. ¿Sabes qué? Tienes que aprender. Tienes que aprender a vivir, tienes que aprender a hacer esto. Yo ya te enseñé esto. Tienes que tú seguir adelante. Es la enseñanza que Jesús les quería dar también a ellos, a los discípulos. Pero quiero decirle una cosa. Él interviene cuando todo se agota. Él interviene cuando estamos cansados. Y eso es lo bueno. Eso es lo agradable. Eso es para darle gloria a Él en todas las cosas. Él interviene cuando estamos tristes. Él interviene cuando estamos abatidos. Sienta la mano de Él en momentos difíciles de su vida. Sienta la mano de Él en estos momentos que usted tal vez esté pasando por algo difícil en su vida. Estamos orando. Pero sienta la presencia de nuestro Dios en su vida en estos momentos. De hecho, dice un canto, cuando estés cansado y abatido, dilo a Cristo. Dilo a Cristo. ¿Sabe por qué? Porque la gloria es para Dios. La gloria es para Él en todas las cosas. Si usted salió de cualquier enfermedad, cualquier problema, cualquier tribulación, dele la gloria a Dios. Y a veces nos olvidamos de hacer eso nosotros. Le pedimos a Dios y pasa algo en nuestras vidas y nos olvidamos de Él. Dele la gloria a Dios. ¿A qué hora se aparece Jesús? Dice la palabra que se apareció a la cuarta vigilia. Los romanos dividían las vigilias en 4. De hecho, de 6 a 9 era una vigilia. De 9 a 12 era la segunda vigilia. De 12 a 3 de la mañana era la tercera vigilia. Y de las 3 de la mañana a las 6 de la mañana era la cuarta vigilia. ¿Cuándo es cuando se aparece Jesús? La palabra dice que se apareció en la cuarta vigilia. Más o menos entre las 3 y 6 de la mañana. Imagínese usted. Los discípulos se espantaron. Creyeron, dice la palabra, estar viendo un fantasma. Imagínense alguien que ellos están batallando con la tormenta, están en peligro. Usted ha mirado la tormenta, no sé si alguna vez le ha tocado mirar cuando hay rayos, centellas, se pone todo. Ahora imagínense en medio del mar, con todas las olas, batallando todo eso. Imagínense el escenario. Y luego que alguien en la madrugada, de 3 a 6 de la mañana,
se aparezca caminando, ¿qué pensaría usted? Por eso es que los discípulos se espantaron, se asustaron y dijeron, un fantasma. O sea, los discípulos estaban físicamente exhaustos, habiendo luchado durante horas contra la tormenta. Y para el colmo, se presenta alguien en la madrugada caminando sobre las aguas. Es más, sus vidas de ellos estaban amenazadas, estaban luchando para sobrevivir en la tempestad. De repente ven a alguien caminar sobre el agua y gritan, un fantasma. O sea, están aterrorizados. De repente se oye una voz. ¿Sabe por qué? A veces nosotros se presentan problemas en nuestra vida y creemos que son fantasmas. Pero ¿sabe una cosa? De repente se escucha una voz y dice, yo soy. Imagínese, yo soy. ¿Se acuerda del yo soy? Él dice, yo soy el pastor de las ovejas, yo soy la luz del mundo, yo soy el agua de vida, yo soy el pan, yo soy la vida. O sea, el yo soy. El yo soy existe desde el principio. Él dice, yo soy, no temáis. Están exhaustos, están agotados, están atemorizados, temiendo por su vida, y alguien se aparece en la madrugada. ¿Sabe quién es? Es el Señor. Gloria a Dios por ello. Se aparece en un momento más difícil. ¿Se acuerda cuando le dije que no es cuando nosotros queremos, sino cuando Él quiere? ¿Qué tanto se esperó el Maestro? ¿Qué tanto se esperó el Señor? ¿Qué tanto se espera Dios para responder nuestras peticiones? Espere en Dios. Tenga confianza en Dios. Va a haber respuesta. No se dé por vencido. Dios todo lo puede. Dios tiene el control de todas las cosas, pero espere. No se desespere. Tenga esperanza en Él. Jesús les dio la certeza de su presencia. Ahora, fíjese bien en eso, no estaban seguros si era en Él. O sea, si era en Él. Miren una de las cosas que dice el texto, el versículo 27 del capítulo 14 de Mateo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Versículo 28, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Si eres tú. No debemos de tener temor cuando se levanten las tormentas. No importa cuál sea la tormenta, Dios está haciendo algo en nuestra vida. Él tiene un propósito, como dije antes, para todo. Confiemos. Vamos a salir victoriosos de esto. Confíe en Dios. La victoria es nuestra, porque Dios pelea por nosotros. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Solamente la presencia de Cristo nos puede llevar a través de las tormentas. Solamente su presencia puede conquistar nuestro temor y darnos esperanza y también darnos seguridad. Las tormentas pueden constituir tristezas, pueden constituir conflictos internos, decisiones por hacer o cualquier circunstancia también adversa. Pero el Señor está tan cerca de nosotros
y siempre está dispuesto a ayudarnos a aquellos que clamamos a Él. Su presencia da seguridad. Su presencia da consuelo. Su presencia da fortaleza. Su presencia da confianza. ¿No le da gusto eso? ¿No puede decir amén a esto? Quiero que pasemos al tercer punto en esta mañana. Tercer punto, se trata de la confianza en Cristo da esperanza. El versículo 28 al 31 del capítulo 14 de Mateo, dice allí el texto: entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Se acuerda que la semana pasada hablábamos de cuando ellos se enfrentaron a la tormenta, pero Jesús estaba con ellos? En esa ocasión les dice hombres. Ahora usa la palabra singular. Hombre. Hombre. Le dice hombre de poca fe. ¿Por qué dudaste? ¿Por qué temiste? La confianza en Cristo da esperanza. Cuando Pedro escuchó la voz del Señor, sintió una nueva esperanza. ¿Por qué hay esperanza en Jesús? ¿Sabe usted eso? No pierda la esperanza. Aférrese de la esperanza. Aférrese en Dios. Aférrese en Cristo. Es de la esperanza. Despertó la esperanza de Pedro. De hecho, pide permiso Pedro para reunirse con él, o sea, con el Señor. El agotamiento físico y mental de Pedro. El fantasma en las horas, en la madrugada, en la tormenta. Ahora Pedro pensaba que iba a morir con los demás. Los demás tal vez pensaban lo mismo, lo que estaba aconteciendo. Pero Pedro necesita ayuda y alguien se la puede dar esa ayuda. Y ese es el Señor. De hecho, Pedro conocía a Jesús. Conocía su poder. Conocía su amor. Y le dice: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti, Señor. Pedro lo conoce. Él sabe quién es Él, porque le ama. Conozca al Señor. Él le ama. Pídale que le ayude. Pídale que le guarde. Y le dice: sálvame, Señor, de este peligro. El Señor era la única salvación que tenía Pedro. Era su única esperanza para no morir. Es que la presencia de Cristo despertó la esperanza en Pedro. Y esa esperanza debe despertar en nosotros también. Dígale: Señor, necesito tu ayuda. Necesito que me salves. Necesito que me salgues de este problema. Señor, ya no aguanto, ya no soporto. Estoy pasando por algo muy difícil, ya no puedo. Háblele, clámele, ore a Dios. Clámele a Dios. Cristo puede salvarnos, así como a Pedro también.
Cristo le puede salvar. La orden de Jesús, la orden del Señor, ven, fue todo lo que le dijo. Ven. Es una palabra fuerte. Es una orden. Cristo le estaba dando una orden a Pedro. Cuando el Señor le llama y le dice, ven, Pedro obedece. Cuando Cristo le diga a usted, ven, hágale caso al Señor. Obedézcale. Haga lo que Él está diciendo. Porque ¿sabe por qué? Porque en Él hay salvación. Él es. De hecho, Juan 14:6, Él dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Él es la vida eterna. No vacile en su llamamiento. Él le ama como amó a Pedro. La fe de Pedro vaciló. Así como también a veces nosotros. La fe de nosotros vacila, se cae. Así también pasó con Pedro. Vio a Jesús como su única esperanza de ser salvado. Sabía que Jesús cuidaría de él, lo amaba y tenía el poder también para salvarlo. Pero tenía puestos los ojos en Jesús, pero apartó los ojos de él para fijarlos en la tormenta. Y eso es lo que pasa con nosotros también. A veces en lugar de fijarnos en lo que Dios va a hacer, nos fijamos en lo que está aconteciendo. Nos fijamos en las noticias, nos fijamos en lo que dice la gente. Y eso nos olvida lo que dice Dios, las promesas de Dios. Tome un momento, mire hacia arriba, mire hacia el cielo, pídele a Dios, háblele. Él tiene salvación para usted. Mire lo que hizo Pedro. Quitó los ojos de Jesús para fijarlos en la tormenta. Su fe comenzó a debilitarse y comenzó a hundirse. Y comienza a exclamar y a decir, Señor, Señor, sálvame. Sálvame. Dice la palabra que Él extendiendo su mano, le salvó. Dice la palabra que todo aquel que invocare su nombre será salvo. Según Romanos capítulo 10, versículo 13. Todo aquel que invocare su nombre del Señor será salvo. Invoque su nombre. Háblele, grítele. Busque la salvación en Él. Él tiene la salvación y tiene vida eterna. ¿Sabe por qué? Porque Él vence aún hasta la naturaleza. Él tiene el poder. Yo le dije que Él es el que manda la lluvia, es el que manda las tormentas. Él es el que hace las cosas. Él tiene el poder para hacer todas las cosas. El último punto, y que es el cuarto, la confianza en Cristo sobre la naturaleza. Es el Señor soberano sobre todo. Él hizo el mar, Él hizo el viento, Él hizo la lluvia, Él hizo absolutamente todo. Él es soberano sobre todas las cosas. Él tiene el poder. De hecho, si usted mira, y vamos a mirar, que cuando Él habla, calma la tempestad, porque Él tiene poder para hacerlo. Por amor a ellos, hubo paz en el mar que estaba embravecido. Él tiene poder para hacer todas las cosas. Pero es necesario que confiemos. La confianza hace la diferencia en Cristo.
confíe en Él. Tenga la confianza. Ore, hable con Él para que cambie todo esto. Sé que todo esto va a terminar, sé que la tormenta va a pasar y el sol va a salir. Pero mientras tanto, aférrese. Aférrese a aquel que puede hacer todo. Hasta tiene el poder sobre la naturaleza porque la hizo. Él siempre estará para ayudarnos, cualquier fuera nuestra tormenta, cualquier que sea. Ahora, ellos también, los discípulos debían saberlo como también nosotros. Él trae paz en cualquier tormenta. Trae paz en cualquier alma desesperada que clame a Él. De hecho, Él dijo estas palabras: la paz os dejo, mi paz os doy. Dice, yo no os la doy como el mundo. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Juan 14, 27. Termino en esta mañana. Confiese el nombre del Señor Jesucristo. Dice el versículo 33. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. Confiese el nombre del Señor Jesucristo. Crea en el Señor Jesucristo. Busque la salvación en el Señor Jesucristo. Bautícese para el perdón de sus pecados y habrá salvación en su alma. Dios le ama, Cristo le ama. Búsquele. Él siempre está dispuesto para todo. La confianza en el Señor despierta la confesión y la adoración. Tenga confianza en Él. Él tiene la esperanza, Él tiene el amor, Él tiene la salvación, Él tiene el perdón, pero sobre todas las cosas, Él tiene la vida eterna. Busque al Señor. Espere en Él. Espere en Él. Acompáñenme a orar. Señor Santo, que mora en el cielo y en todo lugar, Padre, vamos ante tu presencia nuevamente, Señor Santo, para darte las gracias, Padre, por tu amor, tu bondad, tu misericordia, por todas las cosas que nos das día con día, Padre. Señor Santo, te pido, Padre, especialmente por todas aquellas personas, Padre, que están pasando por algo difícil, por esa tormenta, Padre Santo. Danos la seguridad, Padre. Danos la salvación. Danos, Padre, ese poder para poder soportar todas las cosas, Padre. Señor Santo, sé que tienes un propósito para todo. Y sé que tienes un propósito también para esto. Danos, Padre, la sabiduría para entenderte. Dale la sabiduría, Padre, a los gobernantes. Dale la sabiduría a todos aquellos, Padre, que gobiernan este mundo. Para que puedan hacer algo, Padre. Pero sobre todo, Señor, cuídanos y guárdanos, Señor, en tu santa mano. Y que siempre busquemos hacer tu voluntad, Señor. Gracias, Padre, porque mandaste a tu Hijo morir en la cruz por nosotros. Y esa es la confianza que tenemos. Esa es la esperanza que tenemos, Padre. Y de Él nos aferramos. Sé, Padre, que tú tienes el control y sé, Padre, que habrá paz y habrá tranquilidad. Y te daremos la gloria y la honra. De hecho, te la damos, Padre, porque tú eres el todo. Tú eres el que hace todas las cosas. A ti, Padre, sea la gloria. A ti sea la honra por siempre. Gracias por estar con nosotros
y gracias por cuidarnos. Señor Santo, te lo pedimos y te lo rogamos todo esto en Cristo Jesús, el cual murió por nosotros. Amén, Señor.